¿No tengo la cara de loco o sí? Yo creo que todos ya a esta hora. Sí. Bueno, Ok. vamos a dar inicio a nuestro podcast sobre las prácticas desarrolladas a lo largo de nuestra materia de antenas y propagación. Nuestro equipo está conformado por 4 integrantes y el día de hoy cada uno va a defender una práctica en específico y luego la vamos a debatir entre nosotros. Ok. Em, bueno, voy a dar inicio con la práctica número 1. La práctica número 1 trata sobre el dípodo simple de media onda. Ahora, cuando hablamos del dípodo simple de media onda, es una antena que tiene una longitud física equivalente a lo que sería la mitad de la longitud de onda de la señal que transmite o recibe, ¿verdad? Entre las características principales que nosotros estudiamos en la práctica, esta consiste en dos elementos conductores de igual longitud dispuestos en línea recta y estos van alimentados al centro. Ahora, según fórmulas, ahí existe la fórmula para lo que es la longitud de onda y frecuencia y existe el cálculo de longitud del dipolo. La longitud de onda que viene siendo delta, está inversamente relacionada con la frecuencia, ¿verdad? Y la fórmula es delta C sobre frecuencia, donde C viene siendo la velocidad de la luz, ¿verdad? Para el cálculo, en este caso, de la longitud de media onda, se utiliza una fórmula que es L, ¿verdad? Que viene dada por delta sobre 2, que es igual a C, por 2 por F, que viene siendo 2 por frecuencia, por la señal, o sea, la frecuencia que va a tener la señal de nuestra antena. Ahora, en la práctica también nos solicitaron hablar sobre lo que es la construcción de los materiales, los pasos para la construcción de este tipo de antenas, las propiedades de aplicación. Específicamente, se está conectada a los conductores de balún o directamente a lo que serían los cables coaxiales, asegurando de esta manera los extremos con aisladores y la antena se monta en su ubicación final, obviamente. Ahora, esta también tiene propiedades en cuanto a lo que sería su patrón de radiación y en este caso tiene un patrón de radiación bidireccional en un plano perpendicular al eje del dipolo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tuvo aprender sobre esta antena? Que tiene lo que sería un patrón de radiación predecible, lo que sería que hace que sea una antena bastante eficiente. Y en el caso de las desventajas, que requiere un espacio amplio para lo que sería la instalación. Ahora, si alguno quiere hablar sobre la práctica 1, sobre lo que fue el desarrollo de esta práctica. Bueno, me gustaría acotar que para el desarrollo de esta práctica es importante comprender el concepto de distribución de corriente en un dipolo delgado. Recordemos Ujú. que esto se realiza de manera sinusoidal, con un máximo en el centro de la antena y disminuyendo gradualmente hacia los extremos. Esto se debe a que la corriente es máxima en el punto donde la antena está excitada y disminuye a medida que la onda electromagnética se propaga a lo largo de los conductores. De la misma forma, la distribución de tensión en el dipolo delgado es sinusoidal, pero está desfasada a 90 grados con respecto a la distribución de corriente. Por ende, esto significa que la tensión es máxima en los extremos de la antena y mínima en el centro. Esto se debe a que la tensión es proporcional al gradiente del potencial, que es máximo en los extremos de la antena. Ok. Yo quería hablar acerca un poco de la condición de resonancia de una antena dipolo, y es porque para que una antena dipolo opere de una manera eficiente en una frecuencia específica, este debe cumplir con varias condiciones de resonancia. Esta condición también se produce cuando la longitud física de la antena es aproximadamente la mitad de la longitud de onda de la señal que se desea transmitir o recibir. Vale, perfecto. Ok, quiero agregar de que con la práctica uno conocimos varios métodos y varias formas de
ir diseñando las antenas, en este caso el dipolo, dependiendo lo que se necesite para hacer el enlace. Tenemos que hacer varios cálculos, como lo han mencionado mis compañeros, y gracias a esta práctica comprendemos más el funcionamiento de la antena. Eso es correcto. La idea del desarrollo de estas prácticas y de la materia en sí es que nosotros podamos comprender cada una de estas antenas y podamos ver la versatilidad que tienen para nuestra aplicación. ¿Vale? Continuamos con la práctica número 2, la cual nos va a hablar un poco nuestra compañera Yasni. Continuamos con la práctica número 2. Sí, señora. Yani, No se preocupe. Yani, Esos espacios así los podemos reparar. no, ¿Segura? ¿Tú crees? sí, 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 corta el claro. video. Ok, continuamos con la práctica 2 o esperamos que Sergio aparezca. Todavía no me aparece. Ajá. No, Ah, yo no, a mí aparezco. me aparecen todos. Ahí está, la que no aparecía eras tú. Ah, ¿en serio? Quedaste congelada. Sí, ahorita, Bueno, pero fui yo no, no entonces. importa. Bueno, Sigue. continuamos con la práctica número 2, que esta tenía por nombre la respuesta de frecuencia y medición de impedancia de las antenas de media onda dipolo. Y también se habla acerca del efecto del espesor en la frecuencia de resonancia de la misma antena. Yo de esta antena, de esta práctica, disculpen, resalté varios puntos que eran importantes pues para que ella se pudiera llevar a cabo. Uno era el coeficiente de reflexión, que en una antena dipolo pues se define como la relación entre la amplitud de la onda reflejada desde la antena y la amplitud desde la onda incidente. Otro de los puntos importantes que también pudimos resaltar en ella fue la frecuencia de una resonancia de la misma antena dipolo, que esta frecuencia en la antena es la que presenta una impedancia de entrada cercana a los 73 ohmios. También hablamos acerca de la resistencia de radiación del dipolo de media onda. Esta es como la resistencia equivalente que representa la potencia disipada por la antena en forma de radiación electromagnética. Esta la podemos ver reflejada en ohmios y se simboliza como RR. El efecto que también hablaba anteriormente, que es el efecto del espesor en la frecuencia de resonancia de una antena dipolo, tiene como efecto leve sobre su frecuencia de resonancia. En general, un mayor espesor del conductor acorta ligeramente la longitud de la antena necesaria para la resonancia. Yo pude sacar como que algún resumen de lo que fue esta práctica número 2 y considero que fueron el coeficiente de reflexión, que es el que indica la cantidad de onda reflejada desde la antena, la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia en la que la antena opera efectivamente, y la resistencia de radiación, que representa la potencia disipada por la antena en forma de radiación. Considero también que esta tuvo mucho que ver con la práctica anterior porque, o sea, debíamos como que conocer primero lo que era una antena dipolo de media onda, pues para poder ejecutar esta segunda práctica. Correcto. Y bueno, complementando con lo que dijo Yasni, me gustaría resaltar que el espesor del conductor tiene un efecto muy menor sobre la frecuencia de resonancia. Es decir, a medida que aumenta el espesor del conductor, la frecuencia de resonancia disminuye ligeramente. Igualmente, el espesor del conductor también tiene un efecto muy menor sobre la impedancia de radiación de dicha antena, ya que la impedancia de radiación disminuye ligeramente a medida que aumenta el espesor del conductor. Vale. Juan, ¿quieres agregar algo? No, no voy a agregar nada al respecto, pero es parte de Me lo que estamos parece, aprendiendo. me parece muy completo, bastante el resumen sobre esta práctica. Es importante lo que es saber que el efecto de lo que es la frecuencia y las mediciones, lo que nos ayudan es a mejorar lo que es los filtros, los amplificadores, lo que es la parte de los componentes electrónicos que va a garantizar que opere correctamente en sus bandas de frecuencia.
específicamente cualquier antena. Exactamente, que se haga la conexión lo más estable y lo más limpia posible y no haya ruido, no haya pérdida de paquetes, datos. O sea que apenas se logre la alineación y todo está como debe ser, la conexión tiene que ser completamente estable. Ok, Correcto. Bueno, ha sido bastante agradable escucharlos dar sus aportes. Continuamos con la práctica número 3, que Juan nos va a empezar a hablar sobre ella, que ok. trata sobre lo que es la adaptación de impedancia. Adelante, Juan. Ok, la práctica de adaptación de impedancia es esencial para garantizar una transferencia eficiente de potencia entre antena y el sistema de transmisión. Consiste en ajustar las impedancias para minimizar las reflexiones de señal y maximizar la eficiencia de la transmisión. Este proceso se realiza mediante técnicas como el uso de transformadores de impedancia y redes de adaptación. La adaptación de impedancia juega un papel crucial en la optimización del rendimiento de las antenas en diferentes condiciones de operación. ¿Qué quiere decir todo esto? Por lo menos nosotros tomamos una antena y si él trae en su hoja de datos cierta información de cómo debemos trabajarla. En este caso, la impedancia. Si el equipo que nosotros tenemos, la impedancia es mucho mayor a la antena, ¿qué va a suceder? No va a funcionar de manera eficiente. Por medio de las técnicas mencionadas, hacemos el ajuste necesario para que toda la línea de transmisión sea completamente eficiente al momento de abrir la señal. ¿Ok? Con esto optimizamos la señal y tenemos alto rendimiento en la transmisión. Esto se usa más que todo cuando hacemos conexiones multipunto o punto de larga distancia. Puede ser vía microondas o conexiones satelitales. Excelente, excelente. Sergio, ¿vas a agregar algo a lo que Bueno, nos en comenta Juan? esta práctica me gustaría resaltar que los sintetizadores de antena se erigen como piezas claves en la optimización de señales de radio y televisión, ya que su función es ajustar la impedancia de la antena, como mencionó el compañero Juan, a la del dispositivo emisor o receptor, permitiendo maximizar la eficiencia de la transferencia de energía de la señal. Además, la variedad de tipos de moduladores disponibles brinda al usuario una opción flexible para adaptarse a las necesidades específicas que presenta. Tengo una pregunta, a ver si alguno de ustedes sabe o me la puede responder. ¿Qué instrumento se utiliza para medir lo que sería la impedancia Yo en tengo los entendido laboratorios? el osciloscopio. El osciloscopio. Y actualmente, ¿qué es lo más reciente que ha salido en cuanto a la parte de la impedancia, tanto en el área de redes? Desconozco ese. Actualmente se maneja lo que es el analizador de redes vectoriales. Esto es un equipo que nos permite a nosotros medir la impedancia y verificar la adaptación correcta en lo que son los circuitos de alta frecuencia. Ok. Estos instrumentos, pues yo les pregunto porque yo sé que ustedes están más en los laboratorios, más que yo, ¿no? Yo a veces, la mayoría de mis instrumentos son totalmente virtuales, todo por Ok. interfaz. Bueno, Jazz, ¿quieres agregar algo o Iba a continuamos con la agregar práctica algo número 3? acerca del diagrama de Smith, que pude leer sobre eso, y es como que se utiliza para esto, para la adaptación de impedancia, y que es una herramienta gráfica como que para visualizar y analizar la impedancia de una antena y la adaptación. Este representa la impedancia como un punto en un plano completo, y las líneas en el diagrama corresponden a diferentes valores de la reactancia o conductancia. Entonces me pareció como bastante interesante y de hecho pude como indagar un poco más acerca de este diagrama de Smith. Es como Vale. lo que había comentado anteriormente, que el diagrama de Smith es parte de la hoja de datos de las antenas, que es donde nosotros sabemos cuál es la función, o sea,
¿Cuál es la mejor manera de llevar a niveles óptimos el funcionamiento de la antena? Ahí nos dice la impedancia, cómo debemos configurarla, cómo debemos, en fin, para hacer una sola palabra, cómo vamos a usar la antena. Y sale el diagrama de Smith. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con nuestra práctica número 4. Sergio nos va a hablar sobre ella. Bueno, ahora mencionado todo lo anterior por mis compañeros, podemos adentrarnos en la práctica número 4, ya que esta habla de las medidas de ganancia y el patrón de radiación de antenas bocina. En primer lugar, hablaré sobre el patrón de radiación de una antena. Recordemos que este patrón describe cómo la antena irradia energía en el espacio en función de la dirección. Es una representación gráfica o matemática que muestra la intensidad de la radiación en diferentes direcciones. Otro concepto importante es el ancho de haz de media potencia, ya que este ángulo indica el rango en el cual la antena de radiación de la antena cae a la mitad de su valor máximo, ya que es una medida de la directividad de la antena y su capacidad para concentrar la energía en una dirección específica. Además, la ganancia es otra medida crucial en el estudio de las antenas, ya que representa la capacidad de una antena para concentrar la energía en una dirección específica en comparación con una antena de referencia. La eficiencia es la relación entre la potencia radiada o recibida por una antena y la potencia total suministrada a la misma. Otro concepto relevante es el área eficaz, ya que este mide la capacidad de la antena para captar energía electromagnética incidente desde una dirección específica. Y bueno, por último, hablaré sobre la potencia recibida, que es la cantidad total de energía electromagnética recibida por una antena desde una fuente externa. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más de esta práctica. No, por mi parte fue muy completa la explicación. Vale, perfecto. Bueno, a mí esta práctica me pareció bastante interesante porque son antenas direccionales que obviamente se utilizan más que todo en la aplicación de comunicaciones satelitales y a mí el área de comunicaciones satelitales pues me gusta mucho. Pero pues estuvo súper la explicación de Sergio. Vamos a continuar con nuestra última práctica para dar por finalizado nuestro podcast del día de hoy, que viene siendo sobre las medidas de ganancia y patrones de radiación de las antenas parabólicas. En este caso, las antenas parabólicas, voy a darles un concepto específico que se utilizan, perdón, un reflector parabólico para enfocar ondas electromagnéticas en un punto, proporcionando alta ganancia y directividad. Son comúnmente usadas en las comunicaciones satelitales y radioastronomía. ¿Vale? ¿Quién más quiere hablar sobre esta práctica? Bueno, me gustaría resaltar que la ganancia de una antena parabólica es una medida de capacidad para concentrar la potencia radiada en una dirección específica. Además, la ganancia de una antena parabólica depende de varios factores, que es el diámetro del reflector, la frecuencia de operación, la eficiencia del reflector y el tipo de alimentador. Ok. Yo voy a tocar acerca del patrón de radiación, que este presenta un lóbulo principal estrecho y enfocado en la dirección del eje del plano. Estos lóbulos tienen también, a veces son secundarios y estos son generalmente de menor intensidad y se encuentran en otras direcciones. Aparte, siento que pudimos tener la oportunidad pues también de conocer otro tipo de antena, que es las antenas parabólicas, y es algo que, o sea, actualmente como que también las vemos más que las dipol. Sí, actualmente se ven muchísimo más, porque son antenas que ellas rotan. Y la potencia radiada la reciben y la emiten en diferentes direcciones. Y eso es lo que ha sido que las antenas parabólicas pues sean las más utilizadas Resaltando, actualmente. sí. Bueno, ha sido bastante agradable compartir con ustedes el día de hoy
en nuestro podcast de antenas y propagación. Creo que todos hemos sido bastante explícitos, hemos adquirido bastantes conocimientos a lo largo de la materia y pues gracias por compartir sus conocimientos conmigo. ¿Vale? Que tengan todos buenas noches. Estamos en Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta Nos luego. vemos en otro capítulo. Todavía estás grabando, Rosnia. Listo. Voy a cerrar porque tengo entendido que cuando cierro es que me guarda la...